¿Tú sabías que por un estornudo una vez se armó un pleito que empezó entre par de gente y terminó con la desinstalación de más de 19 millones de gente? Pero para eso tenemos que viajar un chin en el tiempo y vámonos para el 1914. Estos bobos iniciaron en Europa y ya había un par de países que se habían entrado a trompar entre ellos y algunos le habían quitado hasta parte de su territorio a otros. Como por ejemplo Alemania a Francia, que le había quitado un par de ciudades después de un bobo que ellos tuvieron. Entonces estaban todos esos países ahí dándose querella entre ellos. Entonces vino Austro-Hungría y le quitó un par de pedazos de su territorio a Serbia, pero como los serbios eran panas de los rusos le dijeron que lo que si tú le pones la mano a esa gente vamos a tener problemas. Alemania estaba media que ya porque en esos tiempos los países europeos se habían repartido pila de los territorios de África y a ellos no le había tocado casi nada. El odio empezó a subir y todos los países estaban armados, bebidos y con cuarto. Algunos tenían más bebidas que arma y cuarto. Entonces empezaron a dividirse en unos coros que son la Triple Entente, donde estaba Reino Unido, Francia, Rusia y un par de paisitos más. Entonces del otro lado estaba la Triple Alianza, que era donde estaba Italia, estaba Austro-Hungría y estaba Alemania y otro paisito más. Todo era con tres, Triple Entente, Triple Alianza y 3 segundos que te daban para que te regules si no te entraban. Se armaron todo esos coros y eso era todo el mundo brechando a ver lo que estaban haciendo los demás. Llegó Francia y le decía, ¿qué es lo que es Alemania? Tú estás como rara, te veo como moviéndote mucho. Y Alemania decir que lo que ahora aquí no podemos estar tranquilos, yo no puedo fabricar todo tipo de armamento y fuegos artificiales de destrucción masiva y ponerlo alrededor de los países con los que yo tengo problemas. Eso es algo raro. Pero nadie está diciendo nada ahí de Reino Unido, de la vaina esa que ellos fabricaron. Lo que pasa es que los tigres de Reino Unido eran duros aplicando las tácticas de guerra. Y ellos hicieron un barco que se llamaba el Dreadnought. Y eso no era que estaba artillado, eso era lo siguiente. Ahí estaba todo el mundo asustado con esa maquinaria. Esa gente estaban dique en paz, pero ahí no había ninguna paz. La única forma de estar en paz era que el contrario, descansar en paz. Ahí estaba todo el mundo encañonado. Y eso nada más hacía falta que hubiera un estornudo para que se armara ese pleito. Y el 28 de junio de 1914, ese pana mío que está ahí, que se llama Franz Ferdinand. Ah, tú pensabas que no lo iba a decir en este video. El loco era el archiduque de Austria y él decidió que sería divertido meterse para Sarajevo y eso está ahí mimito de Serbia. Esa gente tenían problemas. Y por alguna razón ellos decidieron que era buena idea con ese bobo que había armado ahí publicar la ruta donde este tigre iba a pasar. Entonces apareció un coro de desinstaladores de Serbia que se llamaban The Black Hand o la mano negra. Cuando el loco iba pasando en su desfile, ellos le tiraron un fuego artificial, pero fallaron y eso detonó y hirió a pila de gente. El loco este, en vez de irse para su casa a esconderse porque lo estaban queriendo desinstalar, él decidió que él quería ir al hospital a visitar y que lo enfermo. Entonces el chofer de Tepana, como en esos tiempos no había Waze ni nada, él no se sabía el camino y dobló por donde no era. Y eso le dio chance para que le apareciera un pana con un instrumento. Le salió con ese instrumento que tornudaba proyectiles y se lo pegó a Franz y a la esposa. Y yo no sé si a ellos le dieron gripe, pero de que tosieron, tosieron. Sí, fue como un pequeño estornudo desencadenó el primer bobo mundial. Austria le mandó una carta a Serbia pidiéndole 10 cosas que ellos tenían que hacer para ellos no declarar la guerra, pero eran vainas que eran casi imposibles porque ellos sí querían entrarle. Ellos le iban a entrar, pero como Rusia era su aliado, Rusia le dijo, mi loco, yo no te dije ahorita que no le ponga la mano a esos tigres, que son de lo mío. Entonces vino Alemania y dijo, ¿qué es lo que es con el mío? Si tú le topas a Austria tenemos problemas, nos damos aquí mismo. Alemania se desacató y le dijo a Rusia, ¿qué es lo que cuádrate? Y a Francia también, y se metió por Bélgica para darle problemas a los franceses. Pero el problema es que Bélgica era pana de Reino Unido y Reino Unido dijo, ah, pues yo soy un loco entonces. Pues tú le vas a dar mío, de verdad. Los alemanes tenían un plan, ellos tenían una estrategia. Ellos lo que decidieron es que ellos le iban a mandar la mayor parte de su ejército a Francia para acabarlo rápido y iban a dejar un pequeño ejército en la frontera con Rusia para ellos defenderse en lo que resolvían con Francia. Ellos se metían en Francia un par de días, se llevaban todos los croissants, le daban problemas y se iban para su casa. Entonces se le complicó la vuelta a los alemanes porque los franceses resistieron más de lo que yo pensaba. Y lo mismo pasó con la gente de Austria-Hungría, que la gente de Serbia le estaba dando un viaje de problemas.
Los pleitos ahí estaban fuera de control, eso parecía el infierno de verdad. Ahí estaban saliendo la gente porque lo desinstalaban de enfermedades. Había un montón de ratones que estaban contagiando a todo el mundo. Pero parece que alguien en esos coros dijo, esto no puede ser peor. Y siempre puede ser peor. Que ellos habían tratado, que habían filmado antes, donde decían cómo se podían pelear en la guerra. Y decían que no iban a usar ningún tipo de gases, pero adivina qué, los alemanes dijeron, no andamos en gente y soltaron más de 168 toneladas de gas en medio del pleito. Entonces los otros coros lo vieron y dijeron, pero dijimos que eso no se valía aquí. Ah, pues yo lo voy a usar también y empezó todo el mundo a usar gases. Se siguieron uniendo países al pleito. Bulgaria se unió al coro de los alemanes y le dieron problema a los serbios. Y los otomanos estaban al principio en su esquina, pero después atacaron un par de embarcaciones rusas y se metieron al bobo también. Ese pleito se encendió feo, ahí estaban las fotos volando. Cada día mandaban más y más gente a juntarse con sus antepasados. Y en medio de esos pleitos, Italia se cambió de bando y se fue para la Triple Entente. Seguro eso fue Reino Unido que fue allá y le llevó un par de pis y un par de vaina. A mí loco, oye que lo que, únete a los tigres bacanos que va a perder si te quedas del lado de esos locos. Te dije que Reino Unido era duro con las tácticas de guerra. Ellos fueron los primeros en sacar un tanque de guerra. Ese tanque se llamaba el Mac 1 y apareció el 15 de septiembre del 16 en la batalla de Somme. Y tú seguro te estás preguntando que dónde estaban los gringos metidos. Pues los gringos habían dicho que ellos se iban a mantener neutrales y que ellos no andaban en play. Pero ellos eran unos tigres porque ellos fabricaban todos los instrumentos que la gente usaba en el bobo. Ellos decían, bueno, yo fabriqué eso, pero yo no he hecho nada. Yo no le dije a nadie cómo iba a usar eso, si de que le iba a apuntar a una gente con esto que yo fabriqué, no, eso no es responsabilidad mía. Pero esa neutralidad se canceló porque Alemania hundió un buque donde salieron de circulación más de 120 gringos. Además de que Alemania agarró y le tiró un telegrama a México que la gente de Reino Unido interceptaron. En ese telegrama ellos le decían que armaran una guerra contra Estados Unidos para que Estados Unidos no pudiera llegar a tiempo al problema y ellos poder seguir peleando. Los tigres habían interceptado la comunicación y la carta que la gente de Alemania escribieron salió hasta en el periódico. Ya con eso los gringos no podían mantenerse neutrales y ellos decidieron entrar al bobo a darle problema a Alemania. En el 1917 Rusia salió del bobo porque su país estaba en guerra, pero por dentro se armó la revolución rusa y después de mucho pleito un panita que se llamaba Stalin subió y cogió el mando y sacó a Rusia del pleito. Los alemanes intentaron hacer un último empujón antes de que llegara los gringos, pero estaban pila de cansados de los pleitos que habían tenido, así que perdieron feamente. Uno a uno los países de la Triple Alianza se fueron rindiendo hasta que el día 11 del mes 11 a la 11ª hora en el 1918 se acabó el pleito. Más para adelante se firmó el Tratado de Versalles y todo el mundo le echó la culpa a Alemania del pleito que habían tenido. Lo forzaron a soltar parte de su territorio, un viaje de dinero, le dijeron que no podían pasar de más de 10.000 soldados, además de que no podían tener fuerza aérea. Y con ese pleito se fueron a pique varios imperios que estaban establecidos, el alemán, el otomano, el austrohúngaro y el ruso se fueron a pique. Y yo quisiera decirte que vivieron felices para siempre, pero al finalizar la guerra, un pana que se llamaba Ferdinand Foch, que era un soldado francés, pana Ferdinand Foch lo que dijo fue que lo que había resultado no era una paz nada, eso era un receso de 20 años en lo que ellos establecían. Y literalmente 20 años duró palmarse el segundo bombo mundial. Mientras tanto, un panita con un bigotico, y no estoy hablando de Charlie Chaplin, un panita de que un tal Adolfo empezó a revisar ese tratado y a embromar con eso, ¿qué de malo podría pasar de ahí?